Muy bien, bienvenidos a todos. No sé si todo el mundo tiene Biblia, posiblemente tenéis Biblia electrónica. Bueno, bien, fenomenal, podemos usar esa, pero si no tienes Biblia electrónica en el móvil y tampoco tienes una Biblia física, te podemos regalar una Biblia en esta mañana, ¿vale? En español. Entonces, si tú necesitas que te regalemos una Biblia, pues dices, levantas la mano y te regalamos una Biblia en esta mañana. Porque la idea es que juntos en esta mañana vamos a estar mirando un texto del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 27, ¿vale? Muy bien. Capítulo de los Hechos, capítulo 27, vamos a estudiar un poquito en esta mañana. Algunos se fueron de vacaciones, otros vienen, otros están ya preparándose, porque el día lunes o martes ya es 15, la segunda quincena de julio, y ya están listos. Yo no sé si vosotros sabéis, bueno, a los del Caribe y a los del Mediterráneo, nos encantan nuestros mares, ¿no? Yo tengo mi mar es el Atlántico, yo soy de Argentina. Ahí el agua es helada, no te puedes bañar mucho. Pero el Mediterráneo es una maravilla. En esta época, si tienes la posibilidad de estar por ahí por las vacaciones, hasta puedes ir con un barquito. Y hay incluso algunos barquitos que puedes mirar a través del suelo el fondo y ver los pececillos. O sea que es muy lindo. No os digo lo que es el Caribe, que también es precioso. Tuve la oportunidad, el Señor me bendijo y tuve la oportunidad de conocer que el mar era azul. Yo no sabía eso. Nunca vi un mar azul como en el Caribe. Pero azul, lo que se dice azul marino. Yo pensaba que los suéteres de azul marino, bueno, hasta que me di cuenta que no, que el mar efectivamente es azul marino. Profundo, un azul profundo, un azul noche. Es una buena época ahora, desde junio hasta más o menos mediados de septiembre. Después ya no. Después ya empieza un mal tiempo y sigue ese mal tiempo por lo menos hasta febrero, marzo. Cuando más peligroso, noviembre. Entonces, incluso en octubre o así, un poquito más avanzado, en España, yo sé que esto lo dicen los catalanes, yo no sé si es para toda España, pero ellos dicen que el mar se cierra. Es decir, lo que se dice es que no se puede ir al mar ya, los pescadores que no llevan mucho equipamiento, pues que no se alejen mucho porque pueden venir tormenta, empieza el mal tiempo. Pasa lo mismo en el Caribe, hay una fecha que creo que es septiembre, también, que comienzan los huracanes. Entonces en esa época ya no es recomendable salir al mar profundo, sin medios adecuados. Ahora bien, nosotros tenemos que pensar que estamos hablando de un texto que se escribió hace 2000 años. No había GPS, no había todos los medios técnicos que tienen hoy en día los marinos, y ellos se guiaban la única técnica que tenían era mirar las estrellas, porque eran grandes marinos, y la luz del día, el sol, y así se orientaban. Pero generalmente, como no tenían grandes equipamientos, iban por la orilla. Yo no sé si vosotros sabéis, pero el arresto del apóstol Pablo duró 4 años. Llegó a Cesarea, Pablo, llegó a Cesarea, y resulta que cuando llegó a Cesarea, después del tercer viaje misionero, se acercó a la sinagoga y ahí algunos lo reconocieron, algunos judíos que no lo querían, de Asia, y le dijeron, ese es el que va enseñando en contra de nuestra ley y en contra de nuestro pueblo. Entonces lo prendieron, eso está este es un poco el contexto para que entendamos. Dice, ahí es donde prendieron a Pablo por primera vez. Ahora bien, cuando Pablo llegó a Cesarea y fue a visitar a los hermanos, le contó todas las maravillas que el Señor había hecho en Asia.
Pero dice la Biblia en el capítulo 21 que vino un profeta que se llamaba Ágabo y le dijo a Pablo, le sacó el cinturón a Pablo, se ató las manos y se ató los pies. Y le dijo este profeta Ágabo de parte de Dios a Pablo, le dijo, ¿ves este símbolo? Como en este símbolo que hemos tomado hoy. Este símbolo significa que al dueño de este cinturón, es decir, a Pablo, así lo van a aprender los judíos y lo van a entregar a los gentiles. Fue una profecía para Pablo y se cumplió inmediatamente, porque a los poquitos días lo prendieron porque enseñaba lo que no convenía para el pueblo judío. Y se ensañaron tanto y enfadaron tanto con Pablo que decidieron matarle ahí mismo, es decir, lo iban a linchar. En ese momento mismo lo iban a matar. Y lo estaban arrastrando de los pelos a Pablo y ya se montó un gran alboroto para apedrearlo. Y en eso vino un centurión romano que tenían que mantener el orden en Jerusalén. Y dijeron, shh, 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 tranquilos, ya nos hacemos cargo nosotros. Y lo querían matar. Bueno, ahí lo arrestaron a Pablo, ¿vale? Ese fue el arresto de Pablo. Se creó ese tumulto. En el capítulo 23, un poquito más adelante, en todo este proceso y en toda esta revuelta, los judíos dicen, tenemos que matar a Pablo y le vamos a tender una trampa. Y vamos a preparar 40 hombres para matarlo. Entonces, claro, pues entonces llegó a oídos del centurión. Dicen, oye, hay 40 hombres que quieren matar a Pablo. Le dijeron al centurión romano, que era el que guardaba la ley. Entonces este hombre dijo, pues mira, lo que vamos a hacer es esperar a medianoche y quiero que prepares 200 soldados, 200 lanceros más y 60 soldados especializados. 460 personas para custodiar a Pablo, sacarlo de Jerusalén y llevarlo a Cesarea, donde estaba el rey Agripa, para ser juzgado. ¿Por qué? Porque estos hombres habían decidido matarlo, los judíos lo iban a matar. Pablo, el Señor lo guardó, ¿no? Y yo quiero hablar esta mañana de la soberanía de Dios, de la gracia que Dios derrama soberanamente en todas circunstancias, pero especialmente en situaciones especiales. ¿Cómo es que Dios puede obrar en situaciones o por qué Dios hace cosas que nosotros no entendemos? Bueno, se lo llevan a Pablo a Cesarea bien custodiado, nadie le puede hacer daño porque llevan 500 personas protegiéndole, soldados profesionales, para proteger solo un hombre, porque lo querían matar. Bueno, más adelante, Félix ya lo tuvo ahí a Pablo retenido 2 años. Y en este periodo lo tenía una semilibertad. Y lo que hizo en esta semilibertad, pues hablaba con Pablo, porque lo que pretendía este Félix, que era un gobernador, que Pablo le diera dinero, ¿no? Bueno, después de 2 años, como este Félix era un corrupto, fue sucedido, lo cambiaron por otro gobernador romano que se llamaba Festo. Y se fue y lo dejó en la cárcel con Festo. Y luego más adelante, ya conocemos toda la historia en el capítulo 26, que Pablo testifica ahí en Cesarea, adelante del rey Agripa. Todos conocemos aquella frase que dijo el rey Agripa, ¿os acordáis? Bueno, Pablo, casi me convences a ser cristiano, ¿no? Bueno, todo ese es el contexto. Os animo ahora que estáis de vacaciones, que tenéis más tiempo, a leer en este verano el libro de los Hechos, ¿vale? Os recordad que tenéis pendiente el libro de Juan, las 3 cartas de Juan y el que se anime con Apocalipsis. Dijimos eso la semana pasada. Os animo a leer en estas vacaciones el libro de los Hechos, ¿ok? Amén. Muy bien. Entonces vamos, eso fue lo que pasó. Bueno, esa era la situación. Pasaron los 2 años, está Félix, dice esto, vaya, Pablo, casi me convences a hacerme cristiano. Y bueno, tenéis que leer el texto y toda la historia porque no hay tiempo para leerlo. Entonces vamos a ver el Hechos, después de esto viene Hechos 27, que es lo que vamos a tratar. 27.
Hechos 27, el versículo 1. En algunas versiones, aquí dice cuando se decidió, en otras versiones dice, o en otras traducciones dice, cuando llegado el tiempo. En cualquier caso, cuando se decidió o cuando llegado el tiempo, fue cuando Dios quiso. Amén. Bueno, quiero deciros que todos los que estamos aquí, quizás pensamos que venimos por una situación determinada. Pero quiero deciros que, aunque eso es así, posiblemente, es lo que nosotros pensamos, por alguna razón que nosotros no entendemos, Dios ha permitido que estemos aquí en esta mañana escuchando este sermón. Y a lo mejor Dios tiene algo que decir a ti también. Así que estáis todos bienvenidos y bien invitados a escuchar esta historia. Así que yo en esta mañana os pido que os pongáis los chalecos salvavidas porque nos vamos a ir de viaje, ¿vale? Vamos a ir de viaje, pero no ahora, porque ahora hace buen tiempo en el Mediterráneo. Nos vamos a ir en octubre, después del ayuno que dice Pablo, como vamos a ver cuando leamos, después del ayuno, que era octubre ya, mal tiempo para navegantes. El mar ya o estaría cerrado o a punto de cerrarse. Entonces vamos a leer el texto de Hechos 27. Quizás yo lo leo en mi versión y es un poquito distinta que esa, pero es porque esa es otra traducción. Pero no lo sé si es, estoy usando la Biblia de las Américas. Dice, cuando se decidió o cuando llegó el tiempo que debíamos embarcarnos para Italia, Pablo dijo, no, yo no quiero que me juzguen los judíos. Como soy ciudadano romano, quiero que me juzgue César. Y entonces Félix dijo, bueno, como quieres que te juzgue a César, a Roma te mandamos. Entonces dice, es curioso porque ahí tenemos que recordar la profecía de Ágabo, que dijo, y los judíos te entregarán a los gentiles, ¿no? Los gentiles eran los romanos. Cuando se decidió que debíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo a algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Y embarcándonos en una nave adramitena que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados de Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De ahí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Ya empezaba el mal tiempo. Y después de navegar, atravesamos el mar frente a la costa de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia. Nos embarcamos en ella. Y después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Gnido, pues el viento no nos permitía avanzar más. Navegamos al abrigo de Creta, frente a Salmón. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado, ya Pablo los amonestaba, diciendo, amigos, veo de que seguro que este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solamente para el cargamento de la nave, sino también de nuestras vidas. El cargamento era cereales que llevaban de Egipto para Roma. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y por el capitán del barco que por lo que decía Pablo. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí por si les era posible arribar a Fenice, y un puerto de Creta que mira hacia el noreste y sudeste y pasar allí el invierno. Cuando empezó a soplar un moderado viento de sur, creyendo que habían logrado su propósito, elevaron las anclas y navegaron costeando a Creta. Pero no mucho después,
desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacerse frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Navegando al abrigo de una pequeña isla Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife, el botecito salvavidas, el esquife. Después que lo alzaron, usaron las amarras para ceñir la nave, para atarla, porque se estaba desmontando. Y temiendo encallar en los bancos de Sirte, una zona de bancos de arena, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta y comenzando a arrojar la carga, y al tercer día y con sus propias manos arrojaban al mar los aparejos de la nave, los utensilios que ya no se usaban, como si ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces, está escribiendo Lucas, fijaros lo que dice Lucas. Desde entonces fuimos abandonados de toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, deberías haberme hecho caso para no zarpar de Creta, evitando así la pérdida y el perjuicio de la nave. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente del barco. Porque esta noche estuvo conmigo en la presencia de un ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todo lo que todos los que están navegando contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como Dios me lo ha dicho. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios y acontecerá exactamente como me ha dicho. Pero tenemos que encallar, sí, en cierta isla. Llegada la 14ª noche, 14 noches a la deriva, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Entonces echaron una sonda y hallaron que había 20 brazas, unos 35 metros de profundidad. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y había 15 brazas. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echamos 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían dejado el esquife, el bote salvavidas, a la mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas para subir al bote salvavidas y desaparecer. Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos que no permanecen en las naves, vosotros no podréis ser salvos. ¿Por qué? Bueno, porque eran soldados, y si se iban, ¿quién iba a dirigir la nave? Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife del bote salvavidas y dejaron que se perdiera. Y hasta que estaban a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomasen algún alimento, diciendo: ya hace 14 días que velando continuamente estáis en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimentos, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de vuestra cabeza se perderá. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias al Señor en presencia de todos, y partiéndolo empezó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, tomaron también alimento. En total eran en la nave 276 personas.
Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar, porque ya era insostenible la situación. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía la playa, que tenía una playa. Y decidieron lanzar la nave en dirección hacia ella, si le fuera posible. Y cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones e izando la vela de proa al viento, se dirigieron en dirección de la playa. Pero chocando contra un escollo donde se encuentran las dos corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa, la parte de atrás, se rompía por la fuerza de las olas. Y el plan de los soldados era matar a los presos, porque si se le escapaba un preso a un romano, a un soldado romano, tenía que pagar con su propia vida. Entonces, si se te escapaba un preso, te mataban. Entonces ellos dijeron, mira, antes de que me maten a mí, mato a todos los presos y me ahorro la vida. Para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás lo siguieran cogiendo algunos tablones o algún utensilio de la nave. Y así llegaron todos a tierra a salvo. Una historia un poco larga, pero vale la pena leerla, ¿vale? Bueno, tenía yo, no sé si me puedes dejar el mandito. Bueno, es octubre, no se puede viajar, pero ellos tenían que llevar el trigo a Roma. Y fijaros, a ver, aquí. Ellos salieron de Cesarea, llegaron a Sidón y pasaron a Mira. Pero pasaron por Amira porque los vientos eran muy fuertes en esta zona. Lo normal, el viaje no era por ahí, el viaje era por aquí. Llegar aquí a Pafos, nos aparece ahí Pafos, y luego de ahí ir costeando la costa, costeando, y en la parte más fina, cortar a Italia. Ese era el recorrido normal, ¿no? Porque no tenían GPS, entonces siempre iban cerquita de la costa. Pero ellos, por causa de la tormenta, para protegerse del viento, se fueron cubriendo de la tierra y de la isla. Y ahí llegaron a Mira. De Mira pasaron ahí, entre otra islita, a Gnido. Cada vez el mar era más fuerte. Llegaron a Creta y ahí hay una ciudad que se llama, bueno, no sé cómo se habla, está en el versículo 23, Licia o Lacia o algo así. Entonces ahí ya era insostenible. Y Pablo les dice ahí, oye, por favor, dice, paremos ya, quedémonos aquí. Y dijeron, no. La mayoría dijo que no. El capitán, los directores del banco y toda la tripulación, porque era un barco de negocio, no era un barco de esclavos. Llevaban a esclavos también, cobraban, pero... Entonces tenían que llegar a llevar el cargamento. Entonces dijeron, bueno, mira, dice, lo que vamos a hacer, dijeron, vamos a ir hasta aquí, hasta esta partecita que está aquí, que es la zona de Fenice. Ahí sí se puede pasar el invierno, porque estamos cubiertos por una bahía que hay ahí y podemos pasar el invierno ahí. Pero eso no pasó, sino que cuando se lanzaron, la tormenta cada vez era más terrible y llegaron a Cauda. Y a partir de aquí, de Cauda, perdieron todo el control del barco. Dijeron, nos dejamos a la deriva y la tormenta se los llevó. 14 días y 14 noches, y Pablo le había dicho a través de Ágabo que le iba a entregar a los gentiles, que Dios le iba a mandar a los gentiles. De hecho, Pablo un tiempo antes le había dicho a los romanos, quiero ir a veros. Pablo había planeado ir a ver a los romanos. Lo que él no había planeado es ir encarcelado o como preso, pero él pensaba ir. El Señor dijo, ¿que quieres ir? Vas a ir, pero vas a ir preso. Y fue como esclavo, como reo, a Roma. Aquí pierden el control del barco. Entonces, 14 días, 14 noches, pim, y aparecen. El Señor les llevó en la dirección a Roma. Lo que pasa es que el Señor, en vez de llevarle
por la costita, ¡ay! Metí la pata. Por la costa, seguro, los llevó por el medio del mar. Es que el Señor tiene un sentido del humor también. Ay, Señor. Y ahí los llevó por el medio del mar, sin agua, sin remos, sin nada, a la deriva, hasta que llegaron a Malta. Y ese es el recorrido. Vale la pena visualizarlo, porque está bueno. Muy bien. Yo lo que quiero hablar es que Dios, en situaciones, siempre nos da gracia. En situaciones normales de la vida. Cuando te levantas por la mañana a trabajar, tú le dices, Señor, dame la gracia que hoy yo necesito para desarrollar este día. O en una situación adversa como era esta, puedes decir, Señor, dame la gracia que necesito para esta situación. Y Pablo, que es un reo, el Señor le dijo, bueno, yo te voy a dar gracia. Y fijaros lo que dice el versículo 3 ahí lo tenemos ya de 27:3. Dice, otro día llegamos a Sidón y Julio tratando humanamente a Pablo, ¿cómo le trataba? O sea que el Señor le dio gracia a Pablo delante de Julio, que era el centurión, ¿no? Le dio gracia. O sea que digamos que le vio con buenos ojos Julio a Pablo. Y le permitió que fuese con ellos sus amigos, entre ellos Aristarco, para que le sirviesen. Entonces, ¿cómo Dios en una situación adversa, cuando todo es negro, o cuando hay una situación que parece que se está escapando del control o que lo hemos perdido, Dios nos puede dar gracia en un momento determinado? A veces nos da una gracia especial. En el versículo, ¿qué pasó? Llegaron a la isla de Malta. El barco se clavó en la arena y la fuerza de las olas rompió toda la parte de atrás del barco y los presos querían escaparse nadando. Los soldados dicen, no, si se escapan los presos nos van a matar a nosotros, vamos a matar a todos los presos. Pero fijaros, la gracia del Señor le dio a Pablo, a Pablo. Versículo 43. Versículo 43 dice, el centurión Julio quiso salvar a Pablo, permitiendo que los presos pudieran nadar a la orilla y no los mataran. ¿No? A pesar de que todo va en contra, por lo menos el Señor está al favor, ¿no? Y nos da gracia delante de los hombres. A veces nos da gracia delante de los hombres a quienes nosotros tememos. O a veces nos da gracia delante de los hombres a los que nosotros repudiamos. Por esa razón, nosotros debemos decir, Señor, en tu soberanía, ante esta situación, dame la gracia que yo necesito. Bien, una tormenta terrible. Ya una vez que dejaron la isla de Clauda, perdieron el control completamente. 14 días, 14 noches. Yo no sé, a mí me da mucho miedo el mar, no soy marino. Mi padre era marino, él era marino, él viajaba en barcos mercantiles a toda la costa del Caribe, toda esta zona, cuando él era joven. Pero el mar da miedo. Aunque tú vayas en un crucero de esos de 5 estrellas, si se empieza a mover, da miedo. Y hemos visto algún vídeo recientemente de que en el verano se desató una tormenta y han llegado al puerto de Italia todos asustados. Da miedo. Y da miedo cuando además el barco ha perdido el control de todo. ¿Quién mandaba ahí dentro primero? Julio, que era el soldado romano. Pero en el medio del mar, cuando perdieron el control de todo, ¿quién mandaba? No mandaba nadie. Ya Julio era un don nadie ahí. Ahí no mandaba nada. Dice, está igual, si aquí vamos a morir todos. Fijaros lo que dice el versículo 20. Está escribiendo este libro de los Hechos el evangelista Lucas, que además escribió el Evangelio de Lucas, ¿vale? Y fijaros lo que dice Lucas. Dice, y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, 14 días, y acosados por una tempestad no pequeña,
Ya habíamos perdido, ¿qué? ¿Os acordáis del domingo pasado que yo estuve diciendo, que Juan estaba diciendo a los creyentes, hermanos, no perdáis lo que ya habéis conseguido? ¿Os acordáis del sermón del domingo pasado? Eso fue lo que dijo Juan. No perdáis lo que ya habéis conseguido. ¿Y qué era lo que ellos tenían? Esperanza. Pero incluso escribiendo Lucas, él mismo dice, es que habíamos perdido toda esperanza, estamos ya en el horno, ya esto, aquí no hay quien nos salve. Conocemos muy bien por nosotros eso aquí en Europa por causa de la cantidad de inmigrantes. Muchos mueren en el mar porque vienen con unas embarcaciones muy sencillas. Una situación triste. Pero ahí en el medio del mar, además no solamente en el medio del mar, sino que con una tormenta que se llevaba todo. No se podían guiar, no se veían las estrellas. Durante el día no había sol. ¿Dónde estamos? En cualquier parte del mar. Estaban fritos. Es muy importante no perder las cosas que ya tenemos, es decir, la esperanza. Cristo dice que Él siempre estará ¿con quién? ¿Hasta cuándo? Claro, eso es. Pero el Señor, que siempre en su soberanía y en cualquier circunstancia de la vida, y especialmente en las circunstancias difíciles, Dios nos da gracia. Y le dio gracia en este caso a un solo hombre, que era el apóstol Pablo. Fijaros lo que dice el versículo 21. Y puesto en pie. Entonces estaban todos tumbados en el mar, dentro de la nave, agotados por las olas, vomitando. Quizás ya no tenían ni qué vomitar, mareados y entregados. Dice, ya está, ya no merece la pena ni comer. 15 días así. Dice, en cualquier momento ya nos vamos a hundir. Qué terrible, ¿no? Cuando tú tienes una circunstancia en tu vida en la que tú dices, no sé qué hacer. Hay un libro que dice, ¿qué hacer cuando ya no puedes hacer nada? Buen título, ¿no? ¿Qué hacer cuando ya no puedes hacer nada? ¿Qué hacer cuando no puedes hacer nada? Eres una cascarita de nuez en el mar, llevada por donde quiera. Y se puso en pie. Todos los demás estaban tumbados. Algunos estarían ya. Y se puso en pie y dice, dice, y les recordó, ¿no os lo he dicho yo que no fuéramos, que no saliéramos, que no zarpáramos? Y yo creo que no hay cosa más, ¿cómo diría yo? Más fea que cuando tú le has advertido algo a alguien y esa persona, por no hacerte caso, cae, después tú ir tú y decirle, te lo dije. La persona ya sabe que hizo mal, pero cuando tú le dices, te lo dije, es como clavarle un puñal. No, hermanos, no es el tono de Pablo, ¿eh? Fijaros lo que dice el texto. Y Pablo dijo, mira, os lo he dicho, pero tranquilos. O sea, le advirtió, dice, mira, os lo dije, pero bueno, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Oye, un error, no pasa nada. Dice, versículo 22, y le exhortaba a tener ánimo, pues aquí no va a morir nadie, le dijo Pablo, en el versículo 22. No va a morir nadie, lo único que se va a morir es el barco, que se va a despedazar. Pero vosotros no vais a morir. ¿Por qué? El versículo 23. Porque vino un ángel por la noche de Dios. ¿El Dios qué dice? ¿De qué? ¿De quién? ¿De quién soy? No, dice del Dios que yo tengo. Yo no tengo a Dios, Dios me tiene a mí. Ah, amigo, qué gran diferencia es que decir yo tengo un Dios que distinto es que Dios me tiene a mí. Dice, porque del Dios de quien yo soy,
Todas las cosas buenas que hay en mí, todas las cosas buenas que yo hago, todas las cosas buenas que yo tengo, no son mías, vienen de Él. Dios es mi Señor cuando la vida me va bien, cuando me va bien, que yo no necesito nada, cuando ahora algunos vayáis en el barco, ahora, espero que os animéis a ir en el barco ahora, ahí por el Mediterráneo y veáis los pececillos, decís, Señor, gracias por esta bendición. Gracias que puedo comer una paella aquí en la playa. Gracias, Señor, que puedo estar con mi familia hoy aquí en la piscina. Dar gracias. Pero también cuando hay tormentas hay que dar gracias. Entonces le dice, ¿de quién soy? ¿De quién eres tú? ¿Es Jesús tu Señor o eres tú el Señor de Jesús? ¿Haces tú lo que Dios dice o lo que tú dices? Es muy fácil tener un doble discurso. Ojo, porque hay una gran diferencia en lo que decimos y lo que hacemos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si no te gusta eso, arranca esa página, pero hay otras. No quiero crear inseguridad de salvación, obviamente, pero hermanos, la idea es pensar que somos de Dios. ¿No hemos dicho somos del Señor? Y a Él le servimos. Este Dios de quien yo soy y a quien yo le sirvo, me mandó un ángel y me dijo, no temas, Pablo, que no pasa nada. Vas a ir a César, como yo ya te había dicho, a través de Ágabo. Y como había puesto en tu corazón ya hacía tiempo que habías dicho a los romanos cuando escribiste la carta, ya quisiera yo ir a visitaros. Y dice, además no solamente que vas a ir a comparecer ante César, sino que además todos los que están navegando contigo se van a salvar. Qué bueno, ¿no? Que se van a salvar todos. Y versículo 24. Eso fue lo que dijo. Todos los que están contigo también se van a salvar. Versículo 25. Tened ánimo. Tened ánimo. Tened ánimo, porque yo ¿qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Yo confío en Dios. Estoy completamente convencido de lo que yo creo. No es que hoy digo, yo creo en Dios y mañana cuando el agua me está llegando al cuerpo, digo, bueno, donde digo Diego. No. Dios está, aunque el agua suba. Dios está presente. Y Pablo dice, si para mí el morir, si tengo que morir, ¿qué? Es Cristo. Y morir en Cristo es ganancia. Y ahí Pablo dice, bueno, si tenemos que morir, pues mala suerte, es la hora del Señor. Pero no era la situación de Pablo. Pablo estaba plenamente, era el único que estaba convencido. Dice, porque yo confío en Dios. Y os animo a ustedes a confiar en Dios ahora que estáis tirados dentro de las cuadernas interiores del barco, desesperados, deprimidos, entregados emocionalmente, entregados físicamente porque no queréis comer y ya estáis dejándoos morir. Levantaos, comed, le dice. Tened ánimo. Si no, porque todos se van a salvar. Yo confío en Dios, dice Pablo. Qué importante es cuando uno está desanimado, es exhortar. Él está exhortando. ¿Os acordáis lo que era la palabra exhortación? La palabra exhortación significa, en el sentido original, es ponerse al lado de la persona que está a tu lado. Hay varias palabras que se usan para eso. Y decirle, estoy a tu lado, llorando contigo. Estoy a tu lado disfrutando contigo. El sábado próximo tenemos aquí una boda. Toda la congregación está invitada a la ceremonia que se va a celebrar aquí en la iglesia y estáis todos invitados y luego tendremos un picoteo aquí, un canapé, un cóctel. Y luego los novios con sus familias y algunos amigos van a celebrarlo en otro lugar. Pero ellos quieren que vengamos todos y que compartamos ese tiempo con ellos. Un tiempo de felicidad y nos alegramos. Nos alegramos con nuestro hermano Claudia y Yailema. Que el Señor les bendiga. Amén.
nos alegramos. Qué lindas son las bodas, ¿no? Se pasa fenomenal. Pero hay tormentas también, ¿eh? Ojo, hay tormentas. Os habéis embarcado en un negocio de alto riesgo, chicos. Pero que sepáis que hay un capitán, que es Cristo. ¿Acordáis vosotros alguna tormenta de la Biblia? ¿Os acordáis de alguna otra tormenta que no sea esta? A ver, un poquito de memoria. ¿Cuál? La de Jonás. Ahí había una tormenta. Jonás no quiso obedecer al Señor y lo mandó en un barco también a Tarsis, a España. Tarsis era España. Y Jesús durmiendo. Ahora, muy bien, otra, la de Jesús durmiendo. La de Tarsis, el pecado de un hombre, que era Jonás, que no obedeció a Dios, había puesto en riesgo toda la nave. Y todos se iban a hundir. Hasta que el capitán dijo, aquí hay alguien que ha hecho algo mal, por eso que Dios nos quiere castigar. Y al final le encontraron a Jonás, lo cogieron y le pegaron al agua. Y la tormenta cesó. Y se salvaron todos. Por el pecado de uno iban a morir todos. Pero ahora en esta tormenta que está Pablo, por la justicia de uno, que es el apóstol Pablo, que creyó a Dios, se salvaron todos. Por eso es importante, hermanos, en todas circunstancias. A veces yo conozco personas que son creyentes, que creen que Dios es todopoderoso, que Dios es todo misericordia, que Dios es bueno, que Dios está presente, que Dios nos ayuda, pero siempre ven el vaso medio vacío. Y siempre están mirando lo que falta. Hermano, no mire lo que falta. Como dije el domingo pasado, mira lo que ya tienes. Hombre, déjate de quejar y de desanimar a los demás. Es verdad, hermanos. Así somos, ¿eh? Así somos a veces. Cuando estamos desanimados, en vez de animar a los demás, ¿qué hacemos? Empezamos a quejarnos por la mosca que ha volado, hasta por el que me adelantó por la derecha. Y somos unos amargados que, la verdad, yo digo una cosa. No hay nada más triste que un amargado, pero que un amargado cristiano con una esperanza de vida que esté amargado, que entiendo que la vida es difícil, ¿eh? Pero sin esperanza, hermanos, es terrible. Un cristiano, tenemos una esperanza viva en el Señor Jesucristo. Y la otra, y entonces un hombre salvó a 276 personas de la nave. Jesús en la nave iba ahí, se montó un tormentón y estaban todos asustados. Y los discípulos dijeron, Jesús, Jesús, despiértate, que estás durmiendo. Y Jesús se levantó, hizo así y dijo, no temáis, yo estoy con vosotros. ¿Qué es el problema? La fe es un asalto a la incredulidad. Hermanos, por eso, incluso esto no te pasa a ti, me pasa a mí solamente. Le pasó esto a Lucas. Él que está escribiendo es Lucas. Y dice, cuando ya perdimos, se incluye, él perdió también la esperanza. Fíjate tú que dices, el evangelista Lucas, qué espiritual. Pues míralo. Yo también soy así, ¿eh? Cuando se pone fea las castañas, yo también me desanimo. Pero tenemos que aferrarnos contra esperanza, como lo hacía el padre Abraham. Amén. ¿Tienes tormentas en tu vida? Yo sé que no. ¿Cuáles son tus tormentas? ¿O cuál es la tormenta? ¿O cuál es el tormenta? ¿Tienes esperanzas? ¿Tienes deseos? Estos chicos que están comenzando ahora rebozan miel. Pero, como ya he dicho el domingo pasado, la miel es para los viejos también, ¿eh? Hay que recuperar la miel, hermanos. Que sepáis que vayan a haber tormentas. Pero si Jesús está en la barca, podemos estar tranquilos. Hoy en día en las bodas, ¿saben lo que la gente dice? Los que están sentados dicen, a ver cuánto van a durar estos. Es lo que mucha gente piensa, dice, a ver cuánto van a durar. Fíjate, tanta parafernalia, ¿cuánto van a durar? ¿Por qué? Porque hay un alto índice de divorcios. ¿Por qué? Porque la gente no tiene compromiso en común.
nosotros tenemos un compromiso con Cristo. Nos casamos con el Señor y el compromiso es con Jesús. Jesús está en la barca y nos dice, no temáis, yo estoy en la barca. Lánzate, incluso aunque sea, si quieres alcanzar un objetivo que es bueno, incluso aunque sea octubre, que ya se está cerrando el mar, lánzate, porque a lo mejor, quién sabe, el Señor te está llamando en esa fecha. A lo mejor te llama ahora que está bueno el tiempo, pero no dejes de emprender porque Jesús está contigo en la barca. Amén. Os animo a que disfrutéis el tiempo de familia con los novios, toda la familia de los novios, y también como iglesia disfrutemos con ellos, que oremos por nuestros hermanos que están de vacaciones en el mar y los que están en la montaña, ¿vale? Que el Señor nos dé gracia en este tiempo de vacaciones. Os animo a leer más, a leer las Escrituras, leedlas. Ahora tenéis más tiempo, ahora ya no, es que estoy muy cansado, es que estoy trabajando, no, estás de vacaciones. Aprovecha ese tiempo ahí en el mar, tumbadito al lado de la playa con el refresco, leer la Biblia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Señor, somos tuyos, como dijo Pablo, somos tuyos, Señor. No nos pertenecemos, no me pertenezco yo, no, mi familia no me pertenece a mí, Señor, es tuya. Señor, mi trabajo no me pertenece a mí, me lo has dado tú. Todas las cosas buenas que hay en mi vida son de ti, Señor. Ayúdame a mí y dame gracia para ser un buen gestor de tus bondades. Ayúdame a mirar al que tengo a mi lado con ojos de amor, como nos mira Cristo. Y saber que si tú estás con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Porque tú eres el que vences las tormentas y que aún en tiempos de dificultades, en tiempos de aflicción, tú has vencido. Y por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Quiero deciros una cosita muy importante con relación al evento de la boda, que la boda va a comenzar en punto y 30, 11 y 30 en punto, la ceremonia van a entrar los novios. Entonces, si vas a asistir, rogamos que estés aquí como muy tarde a las 11:10, porque luego hay un horario muy apretado y los novios quieren saludaros y pasar un poquito de tiempo con vosotros, pero necesitamos empezar en punto, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra colaboración. La boda va a ser ahí, en el jardín, a la izquierda. Al lado del campo de fútbol. Nos damos gracias a Dios por la prédica de Carlos, creo que ha sido bastante interesante y la palabra de Dios siempre nos llena. Así que le invito a un valiente que quiera levantarse y oramos ya para finalizar. Un valiente para finalizar. ¿Sí? Después vamos a tener un picoteo, como le dicen, ¿no? De detrás y a compartir un poco como hacemos siempre los veranos. Así que, pues eso.